En la montaña sagrada de Koyasan, un monje permanece sentado en la oscuridad absoluta. Lleva 900 días sin pronunciar una sola palabra. Su respiración es tan silenciosa que los ratones caminan sobre sus rodillas sin perturbarse. Pero esta noche, algo extraordinario está a punto de suceder. Bienvenidos una noche más a Somnialis, viajeros nocturnos. Cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche? Mientras la oscuridad abraza tu ventana, te invito a un viaje hacia uno de los misterios espirituales más profundos de la humanidad. Estamos en el año 1119 de nuestra era. En las montañas brumosas del centro de Japón, hombres que han renunciado a todas las palabras buscan algo que trasciende el lenguaje mismo. No son simplemente monjes budistas, son los Mokuyo, Mokugyo, los practicantes del silencio absoluto, herederos de una tradición que transformará la espiritualidad japonesa para siempre. Durante siglos, estos hombres desarrollarán técnicas meditativas tan poderosas que, según las leyendas, algunos alcanzarán la momificación en vida, permaneciendo en estado de meditación profunda hasta convertirse en Sokushin Butsu. Sokushin Butsu, Budas vivientes preservados en carne y hueso. Esta noche descubriremos cómo el budismo llegó a Japón y se transformó en algo completamente nuevo. Conoceremos a los monjes que pasaban 1000 días en montañas solitarias, alimentándose apenas de cortezas y semillas. Exploraremos los templos ocultos donde todavía hoy se conservan los cuerpos de aquellos que lograron trascender la muerte a través de la meditación. Y comprenderemos cómo esta búsqueda del silencio eterno moldeó el alma misma de Japón. Acomódate, respira profundo y permite que tu mente viaje conmigo hacia las montañas sagradas del país del sol naciente. Es el año 552 después de Cristo. En la corte imperial de Yamato, en lo que hoy conocemos como la región de Nara, el emperador Kinmei observa con fascinación y temor un objeto que acaba de llegar desde el reino coreano de Baekje, Bashe. Es una pequeña estatua dorada del Buda Shakyamuni, tan delicadamente tallada que parece respirar bajo la luz de las antorchas. El embajador coreano se inclina profundamente y explica que esta figura representa a un ser que alcanzó la iluminación perfecta, que comprendió el fin del sufrimiento humano. Los cortesanos murmuran inquietos. Japón es una tierra de kami, de dioses naturales que habitan en cada río, cada árbol, cada montaña. ¿Qué lugar puede tener esta enseñanza extranjera en las islas sagradas? El poderoso clan Soga, liderado por Soga no Iname, ve en esta nueva religión una herramienta de poder político y sofisticación cultural. El clan Mononobe, guardián de las tradiciones sintoístas, la percibe como una amenaza mortal a la esencia japonesa. Lo que ninguno de ellos comprende en ese momento es que están presenciando el inicio de una de las transformaciones espirituales más profundas en la historia humana. El budismo no simplemente entrará en Japón, se fusionará con el sintoísmo, se transformará en el corazón de la estética japonesa y dará nacimiento a formas de práctica espiritual que no existen en ningún otro lugar del mundo. Para entender la historia de los monjes del silencio, debemos primero comprender el contexto único en el que el budismo arraigó en Japón. A diferencia de su expansión en China, donde entró gradualmente a través de la ruta de la seda durante varios siglos, el budismo llegó a Japón de manera súbita y oficial, como un regalo diplomático entre reinos. Pero las semillas reales de la transformación espiritual tardarían décadas en germinar. Avanzamos al año 604. En el templo Shiten-no-ji del actual Osaka, un joven príncipe de apenas 31 años está componiendo un texto que cambiará Japón para siempre. Su nombre es Shotoku Taishi, y es considerado por muchos historiadores como el verdadero arquitecto del Japón budista. El príncipe no duerme esta noche.
A la luz de las lámparas de aceite, su pincel se desliza sobre el papel de arroz, trazando los caracteres de lo que se conocerá como la Constitución de los 17 artículos. La armonía debe ser valorada, escribe en el primer artículo, y la discordia debe ser evitada. Pero no se trata simplemente de un documento político. Es una declaración filosófica que entrelaza los valores confucianos de orden social con los principios budistas de compasión universal. Shotoku ha estudiado profundamente los sutras budistas, esos textos sagrados que llegaron de China, envueltos en seda y transportados con reverencia infinita. Ha comprendido algo que los eruditos chinos y coreanos no enfatizaban lo suficiente. El budismo no es solamente filosofía o ritual, es una práctica transformadora que puede cambiar la naturaleza misma de la conciencia humana. Según las crónicas del Nihon Shoki, el más antiguo de los textos históricos oficiales de Japón, completado en el año 720, el príncipe Shotoku estableció los fundamentos de lo que sería el budismo japonés. Construyó el templo Horyu-Hi, que permanece hasta hoy como la estructura de madera más antigua del mundo, un testimonio de su visión de permanencia espiritual. Pero Shotoku hizo algo más revolucionario. Envió embajadas directas a China, saltándose a Corea como intermediario. Estas misiones, conocidas como Kento-shi, traerían no solo textos budistas, sino también monjes entrenados en las tradiciones de meditación Chan-chan, el precursor del Zen japonés. Es el año 717. En las montañas de Yoshino, al sur de Nara, un monje llamado Enno-gyoja, camina descalzo sobre la nieve. Ha renunciado a su vida en la capital, donde servía como funcionario menor, para buscar algo que las ceremonias cortesanas no pueden ofrecer: la experiencia directa de lo divino. Enno-gyoja será recordado como el fundador del Shugendo, la vía de la práctica y el poder, una fusión única de budismo esotérico, sintoísmo de montaña y chamanismo antiguo. Pasa días enteros sin comer, meditando bajo cascadas heladas, durmiendo en cuevas donde los osos hibernan. Los aldeanos locales cuentan historias de cómo puede levitar, de cómo los espíritus de la montaña le obedecen, de cómo ha aprendido el lenguaje secreto de los cuervos. Estas historias pueden parecer fantasiosas, pero representan algo profundamente real: el nacimiento de una espiritualidad japonesa que no separa lo natural de lo sobrenatural, que ve las montañas no como simples geografía, sino como cuerpos vivientes de divinidad. Los kami sintoístas y los bodhisattvas budistas comenzaban a fusionarse en la imaginación religiosa japonesa. Mientras Enno-gyoja meditaba en las montañas de Japón, en otras partes del mundo budista se desarrollaban prácticas muy diferentes. En la India, donde el budismo naciera 1200 años antes, las grandes universidades monásticas como Nalanda enfatizaban el debate filosófico y el análisis lógico. En el Tíbet, que estaba comenzando a recibir las enseñanzas budistas, se desarrollarían complejos sistemas de visualización tántrica. En China, el budismo Chan enfatizaba la meditación sentada y los enigmáticos koans. Japón tomaría elementos de todas estas tradiciones, pero añadiría algo único: una profunda reverencia por la naturaleza como maestro espiritual, heredada del sintoísmo antiguo. Las montañas, los árboles centenarios, las cascadas, los bosques oscuros no eran simplemente lugares para meditar. Eran entidades conscientes, maestros silenciosos que podían transmitir la iluminación directamente a aquellos dispuestos a escuchar. Año 752. La ciudad de Nara se ha transformado en una de las capitales budistas más impresionantes del mundo. El emperador Shomu
ha ordenado la construcción del Todaiji, el gran templo del este, cuyo salón principal albergará una estatua de bronce del Buda Vairochana, de 15 metros de altura. Se han necesitado 8 intentos de fundición, consumiendo casi toda la reserva de bronce y oro del país. Pero no es la grandeza arquitectónica lo más significativo. Shomu ha establecido un sistema de templos estatales, el Kokubunji, que coloca un templo budista en cada provincia de Japón. Por primera vez, el budismo no es solo una religión de la corte, sino una red nacional de práctica espiritual. Sin embargo, esta institucionalización traía peligros. Los grandes templos acumulaban riqueza y poder político. Los monjes de Nara comenzaban a involucrarse en intrigas cortesanas. Algunos incluso mantenían ejércitos de guerreros monjes, los Sohei. La pureza espiritual que Shotoku había imaginado se estaba corrompiendo bajo el peso del oro y la influencia. Es en este contexto de budismo institucionalizado y politizado donde comienza a surgir un anhelo por algo diferente. Monjes jóvenes leían los sutras que describían cómo el Buda Shakyamuni alcanzara la iluminación, no en un templo grandioso, sino sentado bajo un árbol, en perfecta soledad. Después de años de práctica ascética en los bosques, comenzaron a preguntarse, ¿no se había perdido algo esencial? ¿No era la verdadera práctica budista la renuncia, el silencio, la soledad en las montañas? ¿Acaso los rituales elaborados y las ceremonias imperiales no eran precisamente la clase de apego que el Buda enseñó a trascender? Estas preguntas impulsarían a una nueva generación de practicantes a abandonar los templos urbanos y buscar la iluminación en los lugares más remotos e inhóspitos de Japón. Serían los precursores de los monjes del silencio, aquellos que encontrarían en la montaña solitaria y en el voto de no hablar el verdadero camino hacia el despertar. Pero antes de que estos buscadores solitarios pudieran retirarse a las montañas, Japón necesitaba recibir las enseñanzas esotéricas que harían posible su práctica. Y estas enseñanzas llegarían de la mano de 2 monjes extraordinarios, cuyo viaje a China transformaría el budismo japonés para siempre. Las semillas del silencio estaban a punto de ser plantadas en suelo sagrado. Es el año 804. Un joven monje de 31 años llamado Kukai, sube a bordo de un barco en el puerto de Naniwa, actual Osaka. La embarcación se balancea peligrosamente en las olas y los marineros murmuran oraciones a los kami del mar. El viaje a China, cruzando el mar oriental, es notoriamente peligroso. De cada 4 barcos que parten, solo 3 regresan. Kukai no muestra miedo. Toda su vida ha sido una preparación para este momento. Nacido en una familia aristocrática de la isla de Shikoku, estudió los clásicos confucianos en la Universidad Imperial, pero los encontró vacíos, incapaces de responder a las preguntas profundas que ardían en su corazón. A los 22 años, renunció a su futuro como funcionario y se retiró a las montañas para practicar una técnica de meditación llamada Kokuso Gumonji, que requería recitar un mantra 1.000.000 de veces mientras meditaba en cuevas solitarias. Ahora, después de años de búsqueda, ha oído hablar de las enseñanzas esotéricas del budismo Vajrayana, el vehículo del diamante, que se practican en los grandes monasterios de Chang'an, la capital china. Estas enseñanzas prometen algo revolucionario. La iluminación no en incontables vidas futuras, sino en esta misma vida, en este mismo cuerpo. El barco zarpa al amanecer. Kukai permanece en la proa, observando cómo las costas de Japón desaparecen en la bruma. No sabe que regresará transformado, portando enseñanzas que crearán una de las escuelas budistas más influyentes de Japón, el Shingon, la escuela de la palabra verdadera. Según los propios escritos de Kukai,
compilados en el Sangoshi-ki, su primera obra literaria. El joven monje llegó a China en medio de la dinastía Tang, en su época de mayor esplendor cultural. Chang'an era la ciudad más cosmopolita del mundo, con más de 1 millón de habitantes, donde convergían comerciantes persas, monjes indios, músicos de Asia Central y eruditos de toda Asia. En el monasterio de Qinglong, Kukai tuvo un encuentro que cambiaría su vida. El maestro Huiguo, uno de los más grandes maestros del budismo esotérico en China, reconoció inmediatamente en el joven japonés a un discípulo excepcional. Aunque Huiguo era anciano y estaba enfermo, dedicó los últimos meses de su vida a transmitir a Kukai la totalidad de las enseñanzas esotéricas, los rituales secretos, los mantras de poder, las visualizaciones complejas de mandalas y las iniciaciones que permitían al practicante identificarse con el Buda cósmico Mahavairocana. Lo extraordinario fue que Huiguo tenía miles de discípulos chinos, pero eligió a un extranjero, un japonés que apenas llevaba meses en China y cuyo dominio del idioma era imperfecto, como su sucesor principal. Antes de morir, le dijo a Kukai: «No esperaba conocer a alguien como tú en esta vida. Mi alegría no conoce límites. He transmitido completamente las enseñanzas sin retener nada. Regresa a tu país y propágalas ampliamente». Año 806. Kukai regresa a Japón cargado con más de 200 textos budistas, imágenes rituales, instrumentos ceremoniales y, lo más importante, el conocimiento completo de las prácticas esotéricas. Pero encuentra resistencia en la capital. Los poderosos templos de Nara ven con desconfianza estas enseñanzas extrañas, con sus rituales elaborados y sus afirmaciones de poder espiritual inmediato. Kukai necesita un lugar donde establecer su escuela, lejos de las intrigas políticas de la capital. En el año 816, después de años de búsqueda y meditación, encuentra el lugar perfecto. Una meseta montañosa rodeada por 8 picos, en la provincia de Qi. Los aldeanos locales le cuentan que es un lugar sagrado desde tiempos antiguos, habitado por espíritus poderosos. Kukai lo reconoce inmediatamente como un mandala natural, una representación terrenal del cosmos budista. Los 8 picos que rodean la meseta central representan los 8 pétalos del loto sobre el cual se sienta el Buda cósmico. Este será Koya-san, el monte Koya, que se convertirá en uno de los centros espirituales más importantes de Japón. La construcción es agotadora. Los materiales deben ser transportados montaña arriba por senderos empinados. Los inviernos son brutales, con nieve que puede alcanzar más de 3 metros de profundidad. Pero Kukai trabaja junto a sus discípulos, cortando árboles, levantando pilares, trazando los límites del complejo monástico según principios geománticos sagrados. Las enseñanzas que Kukai trajo de China y estableció en el monte Koya representaban algo radicalmente nuevo en Japón. El budismo Shingon enseñaba que el universo entero es el cuerpo del Buda cósmico Dainichi Nyorai, y que cada ser humano posee ya la naturaleza búdica completa, solo esperando ser despertada. La práctica Shingon utilizaba 3 misterios o secretos para acelerar este despertar: el misterio del cuerpo, realizar mudras, gestos rituales con las manos; el misterio de la palabra, recitar mantras en sánscrito; y el misterio de la mente, visualizar mandalas complejos durante la meditación. Cuando estos 3 se unificaban perfectamente, el practicante experimentaba directamente su identidad con el Buda. Pero Kukai añadió algo crucial a estas enseñanzas: el silencio. No solo el silencio durante la meditación, sino el silencio como forma de vida. En el monte Koya estableció reglas estrictas. Los monjes debían pasar largas temporadas en retiros solitarios, sin hablar con nadie, dedicados completamente a la práctica. El habla
enseñaba Kukai, es la manifestación más superficial de la mente. Solo en el silencio profundo podía la mente alcanzar los estados más sutiles de conciencia. Pero Kukai no fue el único reformador. Casi al mismo tiempo, otro monje extraordinario estaba estableciendo una escuela budista rival que también enfatizaría el retiro en montañas sagradas. Su nombre era Saicho, y fundó la escuela Tendai, en el monte Hiei, cerca de Kioto. Es el año 808. En la cima brumosa del monte Hiei, Saicho supervisa la construcción del templo en Ryakuji. A diferencia del monte Koya de Kukai, que está relativamente aislado, el monte Hiei se alza inmediatamente al noreste de la nueva capital imperial, Kioto. Saicho ha elegido este lugar estratégicamente. En el pensamiento geomántico chino, el noreste es la puerta del demonio, la dirección de donde vienen las influencias malignas. Su templo actuará como protector espiritual de la capital. Las enseñanzas Tendai diferían del Shingon en aspectos técnicos, pero compartían algo fundamental. Ambas enfatizaban que la iluminación era posible en esta vida, y ambas requerían prácticas intensivas en retiro montañoso. Saicho estableció un programa de entrenamiento de 12 años para sus monjes, durante los cuales no podían bajar de la montaña. Pasaban años en salas de meditación, recitando el Sutra del Loto decenas de miles de veces, ayunando regularmente, durmiendo apenas 4 horas por noche. El desarrollo simultáneo del Shingon y el Tendai en Japón contrasta marcadamente con la evolución del budismo en otras culturas. En China, las diferentes escuelas budistas a menudo existían en la misma institución monástica y los monjes podían estudiar múltiples tradiciones. En el Tíbet, que estaba recibiendo el budismo casi al mismo tiempo que Japón, se desarrollaría un sistema de escuelas que competían pero también colaboraban, y donde el poder político y religioso se fusionarían en la figura del Dalai Lama. En Japón, sin embargo, cada escuela establecía su propio centro montañoso, su propia comunidad aislada. Esta fragmentación geográfica intensificaría las diferencias doctrinales y crearía identidades monásticas muy distintas, pero también permitiría la experimentación espiritual sin la presión de la ortodoxia centralizada. Año 852. Un joven monje llamado So comienza una práctica que se volverá legendaria en la tradición Tendai. Durante 100 días consecutivos, recorrerá un circuito de 30 kilómetros alrededor del monte Hiei, comenzando a la 1:30 de la madrugada, recitando sutras en cada lugar sagrado del recorrido y regresando al templo al amanecer para las ceremonias matutinas. Esta práctica, conocida como Kaihogyo, circunvalación de la montaña, representa una interpretación única japonesa del budismo. No se trata simplemente de caminar. Cada paso es una ofrenda, cada respiración es un mantra, cada piedra del camino es un maestro. Los monjes que realizan esta práctica visten túnicas blancas mortuorias, porque están técnicamente muertos al mundo, dedicados completamente a la práctica. So completará no solo los 100 días iniciales, sino que continuará durante años, eventualmente alcanzando los 1000 días de circunvalación. Sus pies sangran, sus rodillas se inflaman, su cuerpo adelgaza hasta parecer un esqueleto viviente, pero sus ojos brillan con una intensidad que aterra y fascina a quienes lo encuentran. Ha descubierto que el cuerpo, llevado al límite absoluto del agotamiento, puede convertirse en un vehículo para estados de conciencia extraordinarios. Los registros del templo en Ryakuji
preservados durante más de 1000 años, documentan el gradual endurecimiento de las prácticas ascéticas en el monte Yei. Lo que comenzó como retiros de meditación de varias semanas evolucionó hacia pruebas de resistencia casi inhumanas. Algunos monjes practicaban el danjiki, ayuno completo durante semanas, bebiendo solo agua. Otros realizaban goma, rituales de fuego donde permanecían sentados durante horas frente a llamas abrasadoras, visualizando cómo el fuego consumía sus impurezas kármicas. Pero quizás la práctica más extrema era el doiri, literalmente entrar en el templo. Un monje se encerraba en una pequeña habitación dentro del templo durante años, sin ver la luz del sol, alimentándose escasamente, dedicado solo a la recitación de mantras. Cuando finalmente emergía, si sobrevivía, se decía que su mente había alcanzado una claridad sobrenatural. Estas prácticas pueden parecer masoquistas desde una perspectiva moderna, pero tenían una lógica espiritual clara. El cuerpo humano ordinario, con sus deseos y aversiones constantes, es el mayor obstáculo para la iluminación. Solo sometiéndolo a disciplina extrema, argumentaban estos monjes, podía la mente liberarse de su tiranía y alcanzar estados de conciencia más elevados. En las montañas sagradas de Japón, lejos de las ciudades y del mundo secular, se estaba forjando una nueva espiritualidad. No era India ni China, aunque bebía de ambas fuentes. Era profundamente japonesa, austera, disciplinada, en comunión íntima con la naturaleza y obsesionada con la trascendencia del ego a través del esfuerzo físico extremo. Pero aún faltaba el elemento que definiría a los monjes del silencio, la práctica del mokuso, el silencio absoluto sostenido durante años. Esta práctica emergería en las décadas siguientes, cuando algunos monjes comenzaran a preguntarse si incluso los mantras y las recitaciones, por sagrados que fueran, no eran al final distracciones de algo más profundo, el silencio primordial que subyace a toda existencia. Es el año 1016, en las montañas Dewa, al norte de Japón, en una región de inviernos tan brutales que la nieve puede enterrar casas enteras, un monje llamado Kukai Shonin. Kukai Shonin no debe confundirse con el fundador del Shingon. Se prepara para realizar lo que muchos consideran imposible: momificarse a sí mismo mientras aún está vivo, en un acto supremo de renuncia y fe. Kukai Shonin tiene 62 años. Ha pasado la mayor parte de su vida adulta en estas montañas, practicando las enseñanzas del Shugendo, esa fusión única de budismo esotérico y espiritualidad de montaña. Durante los últimos 3 años, ha seguido una dieta especial llamada Mokujiki-gyo, comiendo solo semillas, nueces y cortezas de árboles. Luego cambió a una dieta de solo resinas y raíces. Su cuerpo se ha vuelto extremadamente delgado. Su piel se ha vuelto amarillenta, pero su mente permanece cristalina. Ahora, rodeado por un pequeño círculo de discípulos que lloran silenciosamente, Kukai Shonin desciende a una cámara de piedra bajo tierra. Es apenas lo suficientemente grande para que pueda sentarse en posición de loto. Hay un tubo de bambú que le permitirá respirar y una campana que hará sonar una vez al día para indicar que aún está vivo y meditando. Los discípulos lo observan adoptar la postura de meditación, las manos en Dhyana Mudra, el gesto de la meditación profunda. Pronuncia su último mantra audible: Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Los discípulos sellan la entrada con piedras. La campana suena todos los días durante 47 días. Al día 48 no hay sonido. Esperan 3 años antes de abrir la cámara. Cuando lo hacen, encuentran el cuerpo de Kukai Shonin perfectamente preservado,
todavía en posición de meditación, un ligero gesto de paz en su rostro. La práctica de convertirse en Sokushinbutsu, Buda en este cuerpo, es única en el mundo budista. Aunque existen prácticas de momificación en otras culturas, y aunque el budismo tibetano tiene casos de lamas cuyo cuerpo no se descompone después de la muerte, la práctica japonesa de automomificación consciente no tiene paralelo. Según investigaciones arqueológicas y textuales realizadas en el siglo XX, se han identificado 24 casos documentados de monjes que lograron convertirse en Sokushinbutsu, principalmente en las regiones montañosas de Yamagata, Yamagata y Niigata. El más antiguo data del siglo XI, el más reciente del año 1903, cuando la práctica fue oficialmente prohibida por el gobierno japonés por considerarse suicidio. La técnica requería una preparación de varios años. Primero, el monje seguía la dieta Mokujiki, que eliminaba toda grasa corporal y comenzaba a deshidratar el cuerpo desde adentro. Crucialmente, la dieta incluía la ingestión de té hecho de la corteza del árbol urushi, que es tóxico y actúa como conservante natural, impregnando los tejidos con sustancias que previenen la descomposición bacteriana. Luego, el monje entraba voluntariamente en la cámara subterránea, en la oscuridad absoluta, con apenas suficiente aire para respirar. Continuaba meditando hasta que el metabolismo se ralentizaba tanto que entraba en un estado cercano a la hibernación y eventualmente la muerte. Si todo se hacía correctamente, el cuerpo no se descomponía, sino que se momificaba naturalmente. Año 1183. En el templo Churenji, en la prefectura de Yamagata, los aldeanos de las montañas circundantes comienzan a murmurar sobre milagros. Hace 3 años que el monje Honmyo Shonin entró en la cámara de meditación subterránea, y cuando abrieron la cámara después del periodo prescrito, su cuerpo estaba perfectamente preservado, emanando un ligero aroma dulce que los monjes interpretaron como la fragancia de la santidad. Ahora, el cuerpo de Honmyo ha sido colocado en una pequeña capilla dentro del templo, sentado en una vitrina de cristal, vestido con túnicas ceremoniales. Los aldeanos vienen en peregrinación, trayendo ofrendas de arroz, flores silvestres y oraciones escritas en papel. Cuentan historias de curaciones milagrosas. Un niño enfermo que recuperó la salud después de que su madre orara ante el Sokushinbutsu. Una mujer estéril que concibió. Un anciano cuya ceguera mejoró misteriosamente. Para los monjes del templo, el cuerpo de Honmyo representa algo más profundo que un milagro. Es la prueba viviente de que la iluminación es posible, de que un ser humano puede trascender completamente los límites de la existencia ordinaria. No lo consideran muerto, sino en un estado de meditación tan profundo que ha suspendido los procesos biológicos normales, existiendo en el umbral entre este mundo y el nirvana. La práctica del Sokushinbutsu revela aspectos profundos de la espiritualidad japonesa que la distinguen de otras tradiciones budistas. En el budismo Theravada del sudeste asiático, el cuerpo se considera fundamentalmente impuro, sujeto a la descomposición, y la meditación sobre cadáveres en descomposición es una práctica estándar para cultivar el desapego. En el budismo tibetano, aunque se venera a los grandes maestros, se enfatiza la importancia de la reencarnación, del continuo renacimiento hasta alcanzar la budeidad. El budismo japonés, influenciado por el sintoísmo, mantenía una relación más ambigua con el cuerpo físico. Por un lado, reconocía su impermanencia y sufrimiento. Por otro, veía en el cuerpo físico disciplinado un vehículo potencial para la trascendencia inmediata. El concepto de Sokushinbutsu llevaba esta tensión a su expresión más extrema. El cuerpo humano, a través de disciplina absoluta,
Podía convertirse en un objeto sagrado inmortal, un Buda tangible, visible, permanente. Año 1235. El monte Koya, casi 4 siglos después de su fundación por Kukai, se ha convertido en una vasta ciudadela espiritual. Más de 2000 monjes residen permanentemente en el complejo de templos que cubre la meseta montañosa, pero no todos los monjes participan en las ceremonias elaboradas o estudian los textos esotéricos. Un grupo selecto ha adoptado una práctica diferente. En las afueras del complejo principal, en una serie de pequeñas ermitas construidas entre los cedros centenarios, viven los monjes del silencio. Han hecho un voto inquebrantable. No hablarán durante 1000 días. Algunos extienden el voto a 3000 días, más de 8 años. Durante este tiempo, no participan en ceremonias grupales, no estudian con maestros, no reciben visitantes. Pasan las horas en zazen, meditación sentada, o caminando lentamente por senderos forestales designados. Uno de estos monjes, que los registros del templo identifican solo como el monje de la ermita occidental, lleva ya 700 días en silencio. Su rutina es invariable. Se levanta a las 3 de la madrugada, medita durante 4 horas, toma una comida simple de arroz y vegetales, la única del día, medita nuevamente durante 6 horas, camina meditando durante 2 horas al atardecer y pasa las últimas horas de luz estudiando sutras antes de dormir 4 horas. Durante los primeros meses, su mente se reveló constantemente. Surgían recuerdos, fantasías, diálogos imaginarios, fragmentos de sutras memorizados hace años. La ausencia de conversación parecía crear un ruido mental ensordecedor, pero gradualmente, como un estanque que deja de ser agitado eventualmente se vuelve cristalino, su mente comenzó a aquietarse. Los pensamientos aún surgían, pero ya no lo arrastraban. Podía observarlos aparecer y desaparecer como nubes cruzando el cielo. Ahora, en el día 703, ha alcanzado un estado que nunca imaginó posible. Su conciencia parece expandirse más allá de los límites de su cuerpo. Cuando se sienta en meditación, puede sentir los árboles respirando, los insectos moviéndose en la hojarasca, el viento tejiendo patrones invisibles en el bosque. No son alucinaciones. Es como si el silencio hubiera afinado sus sentidos hasta un nivel de percepción que el lenguaje siempre había enmascarado. Los documentos históricos del Monte Koya, preservados en los archivos del templo Kongobuji, contienen guías detalladas para los monjes que emprendían el voto de silencio prolongado. Estas guías revelan que la práctica era mucho más que simplemente no hablar. Era un sistema completo de transformación de la conciencia. El monje debía primero obtener permiso de su maestro, quien evaluaba si su práctica meditativa era suficientemente estable. Luego había una ceremonia donde el monje literalmente sellaba su boca, simbólicamente tomando un cordón rojo que se ataba alrededor de la cabeza, pasando sobre los labios. Este cordón se usaba durante los primeros 100 días como recordatorio físico del voto. Durante el silencio, el monje no podía escribir mensajes, excepto en casos de emergencia médica. No podía usar gestos elaborados para comunicarse. Debía estar verdaderamente solo con su mente, sin ninguna válvula de escape para el impulso humano de expresarse. Se le permitía mantener un diario, pero solo para registrar observaciones de su práctica meditativa, no pensamientos o sentimientos personales. Los efectos psicológicos eran profundos y a veces peligrosos. Algunos monjes experimentaban episodios de lo que ahora llamaríamos disociación o despersonalización. Otros enfrentaban erupciones de memorias traumáticas reprimidas.
Los maestros que supervisaban la práctica estaban entrenados para reconocer signos de problemas psicológicos graves y tenían autoridad para terminar el voto de silencio si creían que el monje estaba en peligro. Pero para aquellos que completaban exitosamente los 1000 días, la transformación era notable. Los registros históricos describen a estos monjes como poseedores de una presencia extraordinaria, una calidad de atención y compasión que afectaba profundamente a quienes los encontraban. Algunos se convertían en maestros venerados, enseñando sin palabras, transmitiendo comprensión a través del silencio mismo. Año 1320. En Kioto, la capital imperial, el maestro de té Sen-no Rikyu, está perfeccionando lo que se convertirá en la ceremonia del té japonesa, conocida como Chado, el camino del té. Rikyu no es un monje, pero ha estudiado Zen bajo varios maestros y ha visitado el monte Koya para experimentar los retiros de silencio. La ceremonia que está creando incorpora el espíritu del silencio monástico en la vida secular. En el pequeño cuarto de té, con su puerta deliberadamente baja que obliga a todos a agacharse al entrar, igualando socialmente a todos los participantes, Rikyu insiste en que la conversación debe ser mínima. Los movimientos para preparar y servir el té deben ser precisos, conscientes, ejecutados en un silencio casi meditativo. El sonido del agua hirviendo, el roce del batidor de bambú, el clic suave de la taza al posarse. Estos sonidos se vuelven la música de la ceremonia. Lo que Rikyu está haciendo es traducir la práctica monástica del silencio consciente en una forma accesible para la aristocracia laica y, eventualmente, para toda la sociedad japonesa. La ceremonia del té se convertirá en uno de los canales principales a través de los cuales la estética zen, con su valoración del silencio, la simplicidad y la presencia plena, permea la cultura japonesa. La reverencia japonesa por el silencio contrasta marcadamente con otras tradiciones culturales. En las tradiciones abrahámicas, judaísmo, cristianismo, islam, el silencio en la oración es importante, pero la palabra divina, la revelación verbal, es central. En el hinduismo, aunque existe una rica tradición de meditación silenciosa, también se enfatiza enormemente el poder transformador del sonido sagrado, los mantras, los cánticos védicos. En el budismo chino, del cual el budismo japonés derivó, existía ciertamente la valoración del silencio meditativo. Pero en Japón, el silencio se convirtió en algo más que una técnica espiritual. Permeó la estética completa, la poesía haiku con sus espacios vacíos, los jardines zen con sus rocas y arena rastrillada, la arquitectura con sus habitaciones austeras y paredes de papel traslúcido, la música del shakuhachi, la flauta de bambú cuyas notas largas y espaciadas parecen emerger del silencio y regresar a él. Este cultivo cultural del silencio tiene raíces directas en las prácticas monásticas desarrolladas en el Monte Koya, el Monte Yei y otros centros espirituales. Los monjes del silencio no solo estaban transformando sus propias mentes, estaban, quizás sin saberlo, moldeando el alma estética de toda una civilización. Pero las montañas sagradas de Japón no existían aisladas del mundo secular. Mientras los monjes buscaban la iluminación en el silencio y algunos se convertían en budas vivientes a través de la automomificación, el país enfrentaba turbulencias políticas, guerras entre clanes, invasiones extranjeras. ¿Cómo sobrevivieron estas prácticas espirituales extremas en un mundo cada vez más violento? La respuesta revelará tanto la fortaleza como las contradicciones de la espiritualidad japonesa medieval. Es el año 1180. En las faldas del Monte Yei, un ejército extraordinario desciende hacia la capital de Kioto. No son samuráis, aunque están armados con espadas y lanzas. No son soldados comunes, aunque su disciplina supera a cualquier ejército imperial. Son los Sohei,
los monjes guerreros del templo en Ryaku-ji y han decidido intervenir en las disputas políticas que amenazan sus intereses. Van vestidos con túnicas budistas, pero sobre ellas llevan armaduras. Sus cabezas están afeitadas según la costumbre monástica, pero sus rostros están endurecidos por años de entrenamiento marcial. El líder de esta fuerza particular es un monje llamado Saito Musajibo Benkei. Saito Musajibo Benkei, que se volverá legendario en la historia japonesa. Un hombre de estatura gigantesca y fuerza prodigiosa que según las crónicas derrotó a más de 1000 guerreros en combate personal. La paradoja es asombrosa. El budismo, una religión que tiene como primer precepto el no matar, el no causar daño a ningún ser viviente, ha producido algunos de los guerreros más feroces de Japón. ¿Cómo es esto posible? Los Soei son un fenómeno único en la historia del budismo mundial. Aunque existieron guerreros budistas en otros contextos, por ejemplo, los monjes Shaolin en China, ninguno alcanzó el poder político y militar de los monjes guerreros japoneses. En el apogeo de su influencia, durante los siglos XI y XII, los grandes templos de Nara y del monte Yei mantenían ejércitos de miles de guerreros monjes. ¿Cómo surgieron? El proceso fue gradual. Los grandes templos poseían extensas propiedades agrícolas, donadas por nobles piadosos a lo largo de siglos. Estas propiedades necesitaban protección contra bandidos y señores feudales rapaces. Inicialmente, los templos contrataban guardias laicos, pero con el tiempo, algunos monjes jóvenes, particularmente aquellos de origen samurái que habían entrado a la vida monástica, comenzaron a encargarse ellos mismos de la defensa. Lo que comenzó como autodefensa se transformó gradualmente en agresión. Los templos tenían disputas entre sí sobre doctrina, sobre derechos de propiedad, sobre nombramientos de abades. Estas disputas, que en principio debían resolverse a través de debate erudito o mediación imperial, comenzaron a resolverse por la fuerza de las armas. El monte Yei atacaba monasterios de Nara. Los templos de Nara se aliaban para atacar templos Shingon. El budismo japonés se estaba militarizando. Año 1571. El daimyō, señor feudal, Oda Nobunaga, uno de los unificadores de Japón, está harto de la interferencia política de los templos budistas. Los monjes del monte Yei han dado refugio a sus enemigos militares, han bloqueado sus campañas militares, han rechazado sus demandas. Nobunaga, un líder brutal pero brillante, toma una decisión que horrorizará a todo Japón. Destruirá completamente el complejo del monte Yei. Sus ejércitos rodean la montaña desde todas las direcciones. Miles de soldados comienzan a ascender por los senderos. Cuando los monjes intentan resistir, son masacrados sin piedad. Nobunaga ha ordenado no hacer prisioneros, no mostrar misericordia. Los soldados incendian los templos. Estos edificios magníficos que han sobrevivido 400 años, que contienen tesoros artísticos irreemplazables, bibliotecas con textos irreemplazables. El humo puede verse desde Kioto, columnas oscuras que se elevan desde la montaña sagrada. Los cronistas de la época registran la muerte de entre 3.000 y 20.000 personas, incluyendo monjes, sirvientes del templo y aldeanos que habían buscado refugio en el complejo. Es uno de los actos de destrucción religiosa más brutales en la historia japonesa. Pero en medio de esta destrucción, hay monjes que reaccionan de manera diferente. En ermitas remotas, lejos del complejo principal del templo, los monjes del silencio continúan su práctica sin interrupción. Pueden oír los gritos distantes, ver el resplandor de los incendios contra el cielo nocturno, pero permanecen sentados en meditación, testigos silenciosos de la impermanencia que el Buda enseñó hace 2500 años. Para ellos, esta destrucción es una enseñanza dolorosa pero clara. Todo lo construido eventualmente cae, todo lo que surge eventualmente cesa.
La destrucción del monte Hiei por Nobunaga representa un punto de inflexión crucial en el budismo japonés. El mensaje era claro: los templos ya no podían funcionar como poderes políticos y militares independientes. Debían someterse a la autoridad secular o ser aniquilados. Paradójicamente, esta destrucción brutal llevó a una renovación espiritual. Los templos que se reconstruyeron en las décadas siguientes enfatizaron menos el poder político y más la práctica espiritual genuina. Los Ohei desaparecieron gradualmente. Los templos redujeron sus propiedades agrícolas. Hubo un regreso a los ideales monásticos originales de renuncia y práctica contemplativa. En este contexto, las prácticas extremas de los monjes del silencio y los aspirantes a Sokushinbutsu ganaron nueva legitimidad. Representaban un budismo purificado, libre de las corrupciones del poder político. Eran la antítesis del monje guerrero, completamente inofensivos, completamente dedicados a la práctica interna. Año 1592. Japón está en medio del periodo Sengoku, la era de los estados en guerra, cuando prácticamente todo el país está sumido en conflictos armados entre señores feudales rivales. En una pequeña ermita en las montañas de Kyushu, la isla más al sur de Japón, un monje llamado Miyamoto, no debe confundirse con el famoso espadachín Miyamoto Musashi, está completando su voto de silencio de 3000 días. Miyamoto tiene ahora 52 años. Comenzó su voto a los 44, motivado por una visión que tuvo durante una meditación particularmente profunda. Vio a Japón envuelto en llamas de guerra y oyó una voz que le decía que su silencio podía ser un contrapeso al ruido de la violencia, que cada momento de paz interior que cultivaba podía de alguna manera irradiarse al mundo. Durante estos 8 años, el país ciertamente se ha desangrado en guerras. Ejércitos han marchado cerca de su ermita. Una vez, soldados hambrientos saquearon el pequeño huerto donde cultivaba vegetales. Otra vez, un samurái herido apareció en su puerta, buscando refugio. Miyamoto lo curó en silencio, vendó sus heridas, le dio comida y lo envió a su camino sin pronunciar una palabra. Ahora, en el último día de su voto, Miyamoto no siente triunfo, sino algo más sutil: gratitud. El silencio no ha sido un rechazo del mundo, descubre, sino una forma más profunda de participar en él. Al abstenerse de añadir su voz al ruido interminable de opiniones, juicios, argumentos, ha creado un espacio donde otros pueden encontrar paz, aunque sea temporalmente. Los registros históricos del periodo Sengoku revelan una paradoja fascinante. Mientras Japón experimentaba su era más violenta, con guerras casi constantes durante más de 100 años, también fue un periodo de florecimiento espiritual y cultural extraordinario. La ceremonia del té alcanzó su forma clásica. El teatro no se refinó. La jardinería zen se perfeccionó. Y las prácticas contemplativas extremas, como los votos de silencio prolongado, atrajeron a más practicantes que nunca. Esta paradoja puede entenderse desde varias perspectivas. Psicológicamente, en tiempos de caos extremo, la búsqueda de paz interior se vuelve más urgente. Culturalmente, las prácticas espirituales ofrecían una forma de dignidad y significado en un mundo donde la vida podía terminar violentamente en cualquier momento. Filosóficamente, la impermanencia y el sufrimiento que el budismo enfatiza eran verdades vividas diariamente, no abstracciones teóricas. Año 1554. En la ciudad portuaria de Kagoshima, un evento extraordinario ocurre. El misionero jesuita Francisco Javier, quien introdujo el cristianismo en Japón 3 años antes, ha solicitado una audiencia con un maestro zen local, esperando debatir teología y quizás convertirlo. El maestro zen
cuyo nombre los registros jesuitas transcriben como ninjitsu, recibe a Francisco Javier en silencio. El misionero comienza a explicar la doctrina cristiana. Un Dios creador, la salvación a través de Cristo, la resurrección de los muertos. Ninjitsu escucha, sin expresión, sin interrumpir. Cuando Francisco Javier termina y pregunta ¿qué piensa el maestro de estas enseñanzas?, Ninjitsu responde con una sola frase zen. ¿Cuál era tu rostro original antes de que tus padres nacieran? Francisco Javier, desconcertado, intenta responder teológicamente. Ninjitsu levanta una mano para detenerlo y dice: no uses palabras, muéstramelo. Luego vuelve a su silencio. La audiencia ha terminado. Este encuentro, documentado en las cartas de Francisco Javier a sus superiores en Europa, ilustra la diferencia fundamental entre las espiritualidades cristiana y budista zen, particularmente en el contexto japonés. El cristianismo es esencialmente una religión de la palabra de Dios revelada en las Escrituras, la predicación como forma central de enseñanza, la confesión verbal de fe como requisito de salvación. El zen japonés, especialmente en las tradiciones influenciadas por los monjes del silencio, desconfiaba profundamente del lenguaje como vehículo de verdad espiritual. Las palabras, desde esta perspectiva, son inevitablemente dualistas. Dividen el mundo en sujeto y objeto, esto y aquello. La verdad espiritual, siendo no dual, trasciende el lenguaje. Solo puede ser experimentada directamente, y esta experiencia ocurre más profundamente en el silencio. El cristianismo se expandió en Japón durante varias décadas, alcanzando cientos de miles de convertidos antes de ser brutalmente suprimido en el siglo XVII, pero dejó poca huella en la espiritualidad japonesa profunda. Las prácticas de silencio, en contraste, continuaron desarrollándose y profundizándose, moldeando no solo la religión, sino también la estética, la ética y la sensibilidad cultural japonesa. A finales del siglo XVI, Japón estaba a punto de entrar en un nuevo periodo, el Edo, una era de paz forzada bajo el shogunato Tokugawa, que duraría más de 250 años. El país se cerraría al mundo exterior, prohibiendo prácticamente todo contacto con extranjeros. En este aislamiento, las tradiciones espirituales japonesas, incluidas las prácticas extremas de los monjes del silencio y los Soku Shinbutsu, evolucionarían en direcciones que ninguna otra cultura budista había explorado. El silencio japonés estaba a punto de alcanzar su expresión más profunda y paradójica. Es el año 1639. En Nagasaki, el único puerto japonés donde aún se permite comercio limitado con extranjeros, los últimos misioneros cristianos están siendo expulsados del país. El shogunato Tokugawa ha decidido cerrar completamente Japón al mundo exterior. Solo los holandeses, confinados a la pequeña isla artificial de Dejima, en el puerto de Nagasaki, tendrán permiso para comerciar bajo condiciones estrictamente controladas. Este aislamiento, conocido como Sakoku, país encadenado, durará más de 200 años. Ningún japonés puede salir del país bajo pena de muerte. Ningún extranjero puede entrar excepto los comerciantes holandeses estrictamente regulados. Los libros extranjeros están prohibidos. El cristianismo es perseguido sin piedad. Los cristianos que se niegan a apostatar son crucificados o quemados vivos. Pero para las tradiciones espirituales nativas de Japón, este aislamiento es como un invernadero cultural. Sin influencias externas, las prácticas budistas, sintoístas y las fusiones únicas de ambas evolucionan en direcciones cada vez más distintivamente japonesas. Los monjes del silencio
ya no expuestos a nuevas corrientes de pensamiento budista de China o Corea, refinan sus técnicas hasta niveles de sofisticación sin precedentes. Año 1823. En las montañas de Dewa, un monje llamado Tetsumonkai está comenzando el proceso final para convertirse en Soku Shinbutsu. Tiene 61 años y ha dedicado toda su vida adulta a las prácticas ascéticas del Shugendo. Pero su motivación es diferente a la de los monjes anteriores que emprendieron este camino. Tetsumonkai ha pasado décadas trabajando con los pobres de la región, especialmente durante la terrible hambruna de 1813 a 1819, cuando cientos de miles de japoneses murieron de inanición. Vendió todo lo que poseía, incluidos objetos sagrados del templo, para comprar arroz para los hambrientos. Se dice que salvó miles de vidas. Ahora, viejo y enfermo, ha decidido convertirse en Soku Shinbutsu, no como acto de logro espiritual personal, sino como ofrenda final por el bienestar de su comunidad. Cree que su cuerpo preservado servirá como protección espiritual para la región, como un Buda tangible al cual los campesinos pobres pueden orar en tiempos de necesidad. Durante 3 años sigue la dieta Mokuhiki, consumiendo solo nueces, semillas, cortezas y raíces. Su cuerpo se convierte en piel y huesos. Luego cambia a una dieta de solo el té venenoso de urushi, que lo hace vomitar constantemente pero impregna sus tejidos con sustancias conservantes. Finalmente, bebe agua mezclada con polvo de oro, según una técnica esotérica que cree ayudará a la preservación. El día señalado, desciende a la cámara de piedra. Sus últimas palabras, escritas en un papel que deja a sus discípulos, son sorprendentemente simples. Por favor, no me olviden, sigan alimentando a los hambrientos. 3 años después, cuando abren la cámara, su cuerpo está perfectamente preservado. Lo visten con túnicas ceremoniales y lo colocan en el templo Nangakuji, donde permanece hasta hoy, más de 200 años después, todavía sentado en postura de meditación, sus manos momificadas todavía en la posición de oración. Tetsumonkai fue uno de los últimos monjes en lograr exitosamente convertirse en Soku Shinbutsu. La práctica estaba comenzando a ser cuestionada no solo por las autoridades seculares que la veían como una forma de suicidio, sino también dentro de la comunidad budista misma. Los reformadores budistas del siglo XIX argumentaban que la automomificación representaba un malentendido fundamental del budismo. El Buda histórico, recordaban, había rechazado explícitamente el ascetismo extremo después de practicarlo durante años y descubrir que no conducía a la iluminación. El camino medio que el Buda enseñó evitaba tanto la indulgencia sensorial como la mortificación severa del cuerpo. Además, algunos eruditos comenzaban a cuestionar la teología detrás del Soku Shinbutsu. ¿Estaban estos monjes realmente entrando en un estado de meditación eterna? ¿O simplemente estaban muriendo de una manera particularmente lenta y dolorosa? ¿La preservación del cuerpo tenía algún significado espiritual real? ¿O era simplemente el resultado de técnicas de momificación efectivas? A pesar de estas críticas, la práctica continuó esporádicamente. El último intento documentado ocurrió en 1903, cuando un monje llamado Bukai entró en la cámara de meditación. Sin embargo, cuando abrieron la cámara 3 años después, su cuerpo no estaba preservado sino descompuesto. Las autoridades gubernamentales usaron este fracaso como justificación para prohibir formalmente la práctica, clasificándola como suicidio asistido, que era ilegal bajo las nuevas leyes modernizadoras de Japón. Año 1872. Japón está en medio de la restauración Meiji-Mei.
una revolución desde arriba que está transformando el país de una sociedad feudal en un estado moderno industrializado. El gobierno está desesperado por alcanzar a las potencias occidentales, adoptando tecnología europea, sistemas legales, educación, incluso estilos de vestir. En este contexto de cambio frenético, una directiva gubernamental sacude el mundo budista, el Shinbutsu Bunri. Shinbutsu Bunri, la separación de kami y budas, que requiere la separación forzada del budismo y el sintoísmo, religiones que habían estado entrelazadas durante más de 1000 años. El gobierno, buscando crear una identidad nacional unificada, está promoviendo el sintoísmo estatal y marginalizando el budismo, que es visto como extranjero. Templos budistas pierden sus tierras, su financiamiento estatal. Muchos son destruidos en el Haibutsu Kishaku, el movimiento de abolición del budismo. Monjes son obligados a secularizarse, a casarse. Históricamente el celibato monástico era la norma, a encontrar trabajo secular. Es una de las crisis más graves en la historia del budismo japonés. Pero, en medio de esta crisis, algo inesperado ocurre. Los retiros de silencio en las montañas remotas experimentan un resurgimiento. Hombres educados, incluyendo intelectuales, escritores, artistas, desilusionados con la modernización acelerada y la pérdida de tradiciones, buscan en estos retiros algo que el mundo moderno no puede ofrecer: silencio, simplicidad, conexión con lo sagrado. Uno de estos buscadores es Shimaji Mokurai. Shimaji Mokurai, un erudito budista que está tratando de reformar el budismo japonés para el mundo moderno. Pasa 3 meses en retiro silencioso en el Monte Koya. La experiencia lo transforma. Escribe en su diario: en el silencio descubrí que no necesito defender el budismo contra la modernidad. El silencio es su propia defensa, su propia verdad, que ninguna ideología moderna puede refutar o reemplazar. La restauración Meiji representa una paradoja fascinante en la historia del budismo japonés. Por un lado, fue un periodo de persecución y crisis institucional para el budismo. Por otro, fue también un periodo de purificación y renovación espiritual. Los templos que sobrevivieron fueron generalmente aquellos que enfatizaban la práctica espiritual genuina sobre el poder político y económico. Los monjes que continuaron su vocación a pesar de la pérdida de apoyo estatal eran generalmente aquellos con compromiso espiritual profundo, no simplemente aquellos que veían el monacato como una carrera. Las prácticas extremas como los retiros de silencio prolongado y los ayunos severos, que las autoridades modernizantes veían con sospecha, de hecho ganaron nueva relevancia. Representaban una autenticidad espiritual que contrastaba marcadamente con la superficialidad del materialismo moderno. No eran residuos arcaicos del pasado, sino recursos vitales para navegar los desafíos espirituales de la modernidad. Año 1913. En el templo Eiheiji, uno de los 2 templos principales de la escuela Soto Zen, un evento inusual está ocurriendo. Un filósofo alemán llamado Eugen Erigel, quien eventualmente escribirá el influyente libro Zen en el arte del tiro con arco, ha solicitado permiso para estudiar con los monjes. El abad le asigna como guía a monje que ha completado recientemente un voto de silencio de 1000 días. El monje, aunque técnicamente puede hablar nuevamente, elige comunicarse principalmente a través de gestos, acciones y presencia. Guía a Erigel a través de las rutinas del monasterio. Las horas de meditación sentada comenzando a las 3 de la madrugada. Las comidas rituales tomadas en silencio absoluto, el trabajo manual en los jardines del templo. Erigel está frustrado. Ha venido buscando enseñanzas filosóficas, debates sobre la naturaleza de la realidad, explicaciones conceptuales del Zen. En cambio,
recibe silencio. Después de 2 semanas finalmente estalla. ¿Cuándo me va a enseñar sobre el Zen? El monje lo mira con lo que podría ser compasión o diversión. Es difícil saberlo. Luego escribe en un papel: ya te he estado enseñando todo el tiempo. Has estado demasiado ocupado escuchando tus propios pensamientos para darte cuenta. El encuentro de Herrigel con el monje silencioso ilustra los desafíos de la transmisión del Zen y particularmente de la tradición del silencio a las culturas occidentales. El Occidente tenía una tradición filosófica rica que valoraba el debate, el argumento lógico, la articulación precisa de ideas. El Zen japonés, especialmente el influenciado por las prácticas de silencio de las montañas sagradas, operaba desde premisas completamente diferentes. En las décadas siguientes, el Zen se volvería extremadamente popular en Occidente, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que se transmitió fue, frecuentemente, una versión intelectualizada, llena de paradojas ingeniosas y aforismos elegantes. La dimensión del silencio profundo, del compromiso corporal total, de los años de práctica sin resultados dramáticos, esta dimensión era mucho más difícil de transmitir. Los monjes japoneses que establecieron centros Zen en América y Europa en las décadas de 1960 y 70 enfrentaban un dilema constante: ¿cómo enseñar el silencio a personas cuyas mentes estaban condicionadas por la constante estimulación mediática, cuyas culturas valoran la expresividad verbal, cuyas vidas están estructuradas alrededor del ruido constante? A medida que Japón entraba en el siglo XX, enfrentaría desafíos sin precedentes: 2 guerras mundiales, ocupación extranjera, transformación económica acelerada y, eventualmente, el surgimiento como una superpotencia tecnológica. ¿Cómo sobrevivirían las tradiciones del silencio en este nuevo mundo? ¿Tenían algo relevante que ofrecer a una sociedad moderna, urbana, tecnológica? Las respuestas serían tanto sorprendentes como profundamente reveladoras sobre la naturaleza perdurable de la búsqueda humana de paz interior. Es el 7º día del 8º mes del año 1945. En un pequeño templo en las afueras de Hiroshima, un monje llamado Shigeyoshi Kanemoto está sentado en meditación matutina cuando el cielo se vuelve más brillante que 1000 soles. Instintivamente cierra los ojos, pero la luz es tan intensa que puede ver sus propios huesos a través de sus párpados cerrados. Segundos después, la onda de choque arrasa el templo. Las paredes colapsan, las vigas caen, el techo se desintegra. Shigeyoshi es enterrado bajo los escombros. Cuando finalmente logra arrastrarse hacia afuera, emerge a un paisaje apocalíptico, donde había una ciudad de 350,000 habitantes. Ahora hay solo ruinas humeantes, cuerpos carbonizados, supervivientes caminando como fantasmas con la piel colgando de sus brazos. Shigeyoshi ha practicado el budismo durante 30 años. Ha completado retiros de silencio. Ha estudiado los sutras. Ha dedicado su vida a comprender el sufrimiento y el fin del sufrimiento. Pero nada lo ha preparado para esto. ¿Qué significa el budismo frente a una bomba atómica? ¿Qué relevancia tiene la meditación cuando 100,000 personas han sido incineradas instantáneamente? Pasa los siguientes meses ayudando a supervivientes, cremando cadáveres, consolando a los moribundos. No habla mucho. ¿Qué palabras podrían ser adecuadas? En cambio, simplemente está presente, una presencia silenciosa y compasiva en medio del horror absoluto. Años después, cuando finalmente escribe sobre su experiencia, dirá: el silencio no es escapismo. Es la única respuesta honesta cuando el lenguaje ha perdido todo su significado. La Segunda Guerra Mundial transformó profundamente el budismo japonés. Durante la guerra, la mayoría de las instituciones budistas habían apoyado el militarismo japonés,
bendiciendo a las tropas, justificando la guerra como defensa del espíritu japonés, permaneciendo silenciosas ante las atrocidades. Después de la derrota, esta colaboración fue profundamente vergonzosa. Hubo un periodo de autocrítica intensa dentro del budismo japonés. ¿Cómo habían traicionado tan completamente las enseñanzas de no violencia del Buda? ¿Cómo habían permitido que consideraciones nacionalistas sobrepasaran principios éticos fundamentales? De esta crisis emergió un budismo renovado, más enfocado en la práctica personal que en el ritual institucional, más comprometido con la paz y la justicia social. Monjes budistas se volvieron activos en movimientos pacifistas, en trabajos de reconstrucción comunitaria, en diálogos interreligiosos. Las prácticas de silencio adquirieron nuevo significado en este contexto. No eran vistas como escapismo, sino como cultivo de la paz interior necesaria para trabajar efectivamente por la paz externa. Un monje que había pasado años en silencio tenía una calidad de presencia que podía ser profundamente sanadora en una sociedad traumatizada. Año 1985. Tokio es ahora la ciudad más grande del mundo, un megápolis de más de 30 millones de habitantes en su área metropolitana. Es el apogeo del milagro económico japonés, cuando Japón se ha convertido en la segunda economía más grande del mundo. Las calles están llenas de salarios altos, de jóvenes profesionales trabajando 80 horas semanales, de tecnología omnipresente, de ruido constante. En medio de este frenesí capitalista, algo inesperado está ocurriendo. Los retiros de meditación en templos antiguos están experimentando una demanda sin precedentes. Empresarios estresados, empleados de oficina agotados, estudiantes ansiosos, están buscando lo que llaman tiempo de silencio. Uno de estos buscadores es Takahashi Kenji, un ingeniero de 35 años que trabaja para Sony. Ha alcanzado todo lo que la sociedad define como éxito: salario alto, apartamento en el distrito de moda de Shibuya, esposa atractiva, carro importado alemán, pero está profundamente infeliz, sufriendo de insomnio crónico, ataques de pánico, una sensación persistente de vacío. Un colega le sugiere un retiro de silencio de una semana en un templo zen. Takahashi es escéptico no religioso, más inclinado hacia la ciencia que hacia la espiritualidad, pero está desesperado, así que va. Los primeros 3 días son agonizantes. Su mente, acostumbrada a la estimulación constante, se rebela contra el silencio. Está inundado por pensamientos ansiosos, por planes compulsivos, por preocupaciones sobre el trabajo que está perdiendo. Considera irse varias veces, pero el 4.º día, algo cambia. Durante la meditación matutina, por primera vez en su vida adulta, experimenta un momento de paz genuina. Es breve, solo unos segundos, pero es tan palpable, tan real, que le hace llorar. Hay algo dentro de él que no es ansiedad, que no es pensamiento compulsivo, que simplemente es... El caso de Takahashi es representativo de un fenómeno más amplio. En las últimas décadas del siglo XX y las primeras del XXI, prácticas derivadas del budismo zen, particularmente la meditación mindfulness, se han vuelto enormemente populares en Japón y globalmente, no como religión, sino como técnica secular de manejo del estrés y mejora del bienestar. Esto ha generado debates intensos dentro de las comunidades budistas tradicionales. ¿Es legítimo extraer técnicas meditativas de su contexto religioso y ético? Se pierde algo esencial cuando la meditación se convierte en tecnología del yo en lugar de camino hacia la iluminación espiritual. Los defensores argumentan que hacer las prácticas accesibles a no creyentes
es coherente con el espíritu budista de compasión universal. Si las técnicas pueden reducir el sufrimiento, ¿por qué limitar su distribución solo a aquellos que aceptan la cosmología budista completa? Los críticos responden que la meditación descontextualizada puede convertirse en otra herramienta del capitalismo, ayudando a las personas a funcionar más eficientemente en sistemas explotadores en lugar de cuestionar esos sistemas. Citan corporaciones que ofrecen clases de mindfulness a empleados mientras simultáneamente los sobreexplotan. Año 2012. Una antropóloga estadounidense llamada Rachel Morrison. Rachel Morrison está visitando el templo Dainichi-bo, en la prefectura de Yamagata. Ha venido a ver a Shinyokai Shonin, un Sokushinbutsu que murió en 1833 y cuyo cuerpo momificado permanece en exhibición pública. Rachel ha estudiado momificación en varias culturas: las momias egipcias, las momias chinchorro de Chile, los cuerpos preservados en las turberas de Europa. Pero los Sokushinbutsu son únicos. No fueron momificados después de la muerte por otros, sino que orquestaron su propia momificación mientras vivían. Está acompañada por el monje principal del templo, un hombre de 70 años llamado Endo. Él explica que los Sokushinbutsu no son vistos como cadáveres, sino como budas vivientes en meditación eterna. 2 veces al año, en ceremonias especiales, los cuerpos son cambiados de vestimenta ritual. Se les ofrece comida simbólicamente. Se les trata con la reverencia debida a maestros espirituales vivos. Rachel pregunta: ¿realmente cree que todavía están conscientes de alguna manera? Endo considera la pregunta cuidadosamente. La conciencia occidental, dice finalmente en inglés cuidadoso, piensa en la muerte como un interruptor, vivo o muerto, 1 o 0. El budismo ve la conciencia más fluidamente. Estos maestros entraron en un estado de meditación tan profundo que la línea entre vida y muerte se volvió borrosa. ¿Están conscientes como tú y yo? No. ¿Están completamente extintos? Tampoco. Existen en un estado intermedio que su lenguaje no tiene palabras para describir. En las últimas décadas, los Sokushinbutsu han atraído interés científico significativo. Estudios médicos y antropológicos han examinado los cuerpos preservados, tratando de entender la técnica exacta de momificación. Los hallazgos son fascinantes. Los cuerpos contienen niveles extraordinariamente altos de compuestos del árbol urushi, confirmando los relatos históricos de que los monjes bebían té venenoso de esta corteza. El contenido de grasa corporal es esencialmente 0, resultado de años de dieta extrema. La posición sentada y la baja humedad de las cámaras subterráneas contribuyeron a la desecación antes de que la descomposición bacteriana pudiera progresar significativamente. Pero los científicos no pueden explicar completamente por qué algunos monjes que siguieron el protocolo exactamente lograron la preservación mientras otros no. Hay un elemento de misterio que resiste la explicación puramente material. Más intrigante aún, estudios de resonancia magnética han mostrado que algunos de los cuerpos preservados mantienen estructuras cerebrales sorprendentemente intactas, aunque no hay actividad eléctrica medible. Esto ha generado especulación, aunque altamente controvertida, sobre si alguna forma de información podría estar preservada en estas estructuras neuronales momificadas. Año 2023. En un centro de retiro modernizado cerca del Monte Koya, un grupo internacional de participantes está comenzando un retiro de silencio de 10 días. Entre ellos, hay un ingeniero de software de Silicon Valley, una médica de Londres, un empresario de Seúl, una estudiante de filosofía de São Paulo. Lo primero que deben hacer es entregar sus smartphones. Esta simple acción genera ansiedad visible,
Varios participantes revisan compulsivamente sus dispositivos una última vez, enviando mensajes de último minuto, verificando redes sociales, como si estuvieran despidiéndose de seres queridos. El maestro del retiro, un monje zen de 60 años, que pasó una década entrenando en monasterios tradicionales antes de especializarse en enseñar a occidentales, observa con compasión familiar. El smartphone, les dice en la orientación inicial, es el antisilencio perfecto. Es un portal a la mente de 1.000 millones de personas, todos hablando simultáneamente, todos compitiendo por su atención. En los próximos 10 días aprenderán a vivir con solo su propia mente. Para algunos de ustedes, será más difícil que cualquier desafío físico que hayan enfrentado. ¿Tiene razón? Durante los primeros días, varios participantes experimentan algo parecido a síndrome de abstinencia, ansiedad aguda, movimientos compulsivos de la mano hacia el bolsillo donde solía estar el teléfono, dificultad extrema para concentrarse sin la posibilidad de distracción digital instantánea. Pero para el día 7, algo notable sucede. Las mentes de los participantes comienzan a desacelerarse, a aquietarse, comienzan a notar cosas que normalmente nunca observarían. Los patrones de luz cambiando en las paredes de papel de arroz, el sonido de la lluvia en el techo de tejas, la textura de su propia respiración. Empiezan a tener pensamientos que no son reacciones a estímulos externos, sino que emergen de niveles más profundos de sí mismos. El contraste entre las prácticas tradicionales de silencio y los desafíos del mundo digital contemporáneo ilumina algo crucial sobre nuestra era. Los monjes históricos que practicaban retiros de silencio enfrentaban el desafío de sus propias mentes habituadas al diálogo, la lectura, la participación en comunidad. Esto era difícil, pero sus mentes no habían sido condicionadas desde la infancia por dispositivos diseñados explícitamente para capturar y monetizar su atención. Los buscadores contemporáneos enfrentan un desafío cualitativamente diferente. Sus sistemas nerviosos han sido literalmente recableados por años de uso de tecnología digital. Sus cerebros están habituados a ráfagas de dopamina cada vez que revisan notificaciones, a saltar entre múltiples flujos de información, a nunca estar completamente presentes en un solo momento o lugar. En este contexto, el silencio no es simplemente una práctica espiritual, es un acto de resistencia contra la economía de la atención, contra la colonización capitalista de cada momento de conciencia humana. Es reclamar la autonomía sobre la propia mente en una época que constantemente busca fragmentar y comercializar esa mente. Paradójicamente, esto ha hecho que las antiguas prácticas de silencio sean más relevantes que nunca. No como nostalgia arcaica por un pasado preindustrial, sino como tecnologías probadas de la conciencia que ofrecen alternativas concretas al modo predeterminado de existencia digital fragmentada. Los monjes del silencio de las montañas japonesas, aquellos que hace siglos se retiraban a ermitas remotas para no hablar durante años, no podrían haber imaginado el mundo de 2024. No podrían haber concebido ciudades de 30 millones de habitantes, bombardeos atómicos, internet, inteligencia artificial. Pero la pregunta fundamental que los motivó, el deseo que los impulsó a renunciar al habla y buscar algo más profundo en el silencio, esa pregunta permanece sorprendentemente contemporánea. ¿Qué somos más allá del ruido incesante de nuestros pensamientos, más allá de la identificación con nuestras narrativas mentales, más allá del ego que constantemente busca validarse hablando? Los monjes del silencio apostaron sus vidas a que había algo más profundo, más real, más valioso. Y en el mundo contemporáneo, agobiado por el ruido literal y metafórico, esa apuesta parece más significativa que nunca.
Hemos viajado juntos a través de más de 1000 años de historia espiritual japonesa, desde la llegada del budismo en el siglo VI hasta los retiros digitales del siglo XXI. Hemos conocido a monjes que pasaron 1000 días caminando montañas, a maestros que se momificaron a sí mismos en meditación, a buscadores que apostaron todo a la hipótesis de que el silencio podía revelar verdades que el lenguaje solo podía ocultar. ¿Qué relevancia tiene esta historia extraordinaria para nosotros aquí y ahora en nuestro mundo de constante estimulación y ruido incesante? Sugiero que los monjes del silencio nos legaron algo profundamente valioso: la comprensión de que el silencio no es la ausencia de algo, sino la presencia de algo más sutil. No es vacío, sino plenitud. No es muerte, sino una forma diferente de vida. En nuestro mundo contemporáneo, estamos constantemente hablando, incluso cuando no emitimos sonidos. Nuestras mentes mantienen un monólogo interior casi ininterrumpido. Juzgamos, planificamos, recordamos, fantaseamos, nos preocupamos. Raramente experimentamos el silencio mental genuino. Los monjes del silencio descubrieron que cuando este monólogo finalmente se aquieta, cuando la mente deja de generar ruido constante, emerge una forma diferente de conciencia. No es pensamiento discursivo, sino percepción directa. No es mediado por lenguaje, sino inmediato, fresco, vívido. Esta conciencia silenciosa no nos hace menos capaces de funcionar en el mundo. De hecho, los monjes que completaban largos retiros de silencio frecuentemente se convertían en maestros y líderes comunitarios extraordinariamente efectivos, pero funcionaban desde un lugar diferente, con menos agitación interna, menos necesidad de validación externa, menos identificación con el drama constante del ego. Viajero nocturno, tú que has acompañado este viaje largo y contemplativo hasta su final, me gustaría invitarte a algo. En los comentarios abajo comparte: ¿cuándo fue la última vez que experimentaste silencio genuino? No simplemente ausencia de ruido externo, sino verdadera quietud mental. ¿Qué descubriste en ese silencio? Y si estás interesado en explorar más profundamente estas tradiciones espirituales que han moldeado la historia humana, déjame saber qué otros temas te gustaría que Somnialis explorara. ¿Los monjes guerreros Shaolin de China? ¿Los ascetas del desierto en el cristianismo temprano? ¿Los derviches giradores del sufismo islámico? ¿Los yogis del Himalaya? Somos una comunidad de buscadores nocturnos, y tu voz importa en determinar hacia dónde viajamos juntos. Si este viaje ha resonado contigo, te invito a suscribirte a Somnialis. No es simplemente un canal de YouTube. Es un intento de crear algo diferente en Internet. Un espacio de contemplación genuina, de profundidad histórica, de silencio paradójico, silencio que habla a través de las palabras. En una época de contenido superficial diseñado para capturar tu atención durante segundos antes de pasar al siguiente video, Somnialis apuesta a que hay personas como tú que buscan algo más sustancial, historias que toman tiempo en desarrollarse. Ideas que requieren quietud para ser absorbidas. Sabiduría que no puede ser comprimida en fragmentos de 10 segundos. Tu suscripción no solo te trae más historias, es un voto de confianza en este proyecto de resistencia pacífica contra la economía de la atención fragmentada. Es tarde, o quizás temprano, dependiendo de tu perspectiva. La noche que compartimos está llegando a su final. Afuera de tu ventana, el mundo continúa su ruido incesante, pero aquí, en este espacio que hemos creado juntos durante la última hora, ha habido algo diferente. No silencio absoluto, porque he estado hablando constantemente, pero quizás un tipo diferente de silencio. El silencio de la contemplación profunda, el silencio de la atención sostenida. El silencio que existe no en la ausencia de sonido, sino en la calidad de la escucha.
Los monjes de las montañas japonesas, aquellos que no hablaron durante años, aquellos cuyos cuerpos permanecen sentados en templos remotos siglos después de su última respiración, no se han ido completamente. Cada vez que alguien, en cualquier parte del mundo, elige el silencio sobre el ruido, la contemplación sobre la distracción, la profundidad sobre la superficialidad, esos monjes antiguos siguen viviendo. Su verdadero legado no son los templos magníficos o los textos esotéricos, o incluso los cuerpos momificados que asombran a los visitantes. Su legado es la posibilidad que demostraron que un ser humano puede, a través de disciplina y práctica, transformar completamente su relación con su propia mente. Y esa posibilidad está tan disponible para ti esta noche como lo estaba para un monje en una montaña japonesa hace 1000 años. Así que ahora, mientras te preparas para dormir, te dejo con una invitación simple. En lugar de llenar estos últimos momentos antes de dormir con un último desplazamiento por redes sociales, con un último chequeo de mensajes, simplemente respira. Observa tu respiración durante 10 ciclos completos. Inhala, exhala, cuenta 1. Inhala, exhala, cuenta 2. No es meditación elaborada, no es práctica espiritual avanzada. Es simplemente un momento de silencio consciente antes de entregarte al silencio mayor del sueño. ¿Quién sabe qué podrías descubrir en ese silencio breve? Quizás nada, o quizás algo que las palabras nunca podrían capturar. Gracias por viajar conmigo esta noche. Que tu descanso sea profundo y tus sueños reveladores. Hasta nuestro próximo encuentro nocturno, viajero. Que encuentres tu propio silencio sagrado, donde quiera que estés. Buenas noches.